La primera firma de libros que yo hice, la verdad es que hubo muchísima gente, pero porque fue en Bilbao y entonces había muchísima familia allí para rellenar el espacio, entonces muy agradecido y muy contento con la gente tan cercana. Y la segunda, que fue seguido, la hice en la Feria del Libro de Madrid, entonces ahí sí que tuve más contacto con lectores, que la novela llevaba nada, llevaba 2 días, entonces como venía de Wattpad me sorprendió que mucha gente ya la había leído y tuve la oportunidad de intercambiar opiniones y tal. Entonces, la verdad es que las dos primeras fueron muy guay. Entiendo que fue la de 69 segundos para conquistarte. Eso fue 69 segundos para conquistarte, la sacamos en junio, a principios creo que fue, y justo coincidía con la feria. Entonces hice una firma rápida en Madrid y luego me fui para Bilbao. El día antes de la firma de libros de Bilbao, ¿cómo estabas? Porque era tu primera firma. Mira, yo me pongo muy nervioso siempre, o sea, aunque ya lleve muchas firmas, cada vez que voy a un sitio me pongo nervioso. Me pongo más nervioso para una firma que incluso para una charla, porque cuando tengo que dar una charla, así como lo llevo un poco preparado, tal, voy más relajado. Y cuando es solo firma, estoy taquicárdico por a ver qué gente hay. Luego la gente siempre es muy maja y de verdad muy agradecido, todas las experiencias muy positivas, pero siempre me pongo tenso. ¿Sientes la presión como escritor de que si en esa firma no hay gente, eres mal escritor? Al principio sí que sentía que si en una firma no había gente, igual podía pensar que, a ver, gente siempre ha habido, pero es verdad que ya con tantas firmas, en muchas he visto, como por ejemplo en Murcia, que me sorprendió la gran cantidad de lectores que había, que fue increíble la gente que vino a que le firmase el libro. En Vitoria, por ejemplo, también hay un montón, pero luego ha habido otras que he hecho como Pamplona, Burgos, que no han sido, vamos, ni mucho menos multitudinarias, ha habido muy poquita gente. Entonces, yo creo que ya te vas acostumbrando, sabes que depende del territorio, puede haber más, menos, depende de la hora, el día, todo influye, así que ya no cojo esa responsabilidad de si no hay gente es que el libro no ha gustado ni mucho menos. La firma de libros que menos gente he tenido, yo diría que igual fue Burgos, y me sorprendió porque la novela estaba basada en Burgos, tal. A ver, es verdad que la hicimos en verano, entonces en verano mucha gente fue a esa zona de la estampida, ¿no? Y se van todos, entonces yo creo que fue por eso, y hubo muy poquita gente, yo recuerdo que firmaría 10 libros, así, hubo poca. ¿Te afectó? No, para nada, no me afectó en absoluto. ¿Cuándo cambiaste el chip de pensar, bueno, si no viene gente a veces es por las fechas, porque ha habido poco tiempo de promoción? Me vino muy bien que algunas firmas, como es la de Burgos, no hubiese tanta gente que firmase, es que no sé cuántos fueron, pero unos 7, 10 ejemplares, porque al final, gracias a eso, perdí el miedo a si no hay gente, no pasa nada. Porque al principio todos tenemos miedo de, "¿Y si voy y no viene gente y no tal?". Pues nada, te pasas el día allí a gusto, firmas y como si hay una persona. Y ahora ya tengo otro chip y dices que, bueno, sé que, por ejemplo, fue seguido de Murcia, entonces hice Murcia con mucha gente y Burgos con muy poquita, entonces no influye porque al final no tiene nada que ver. Dije, vas para un lado y vas luego para el otro. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo empezaste a escribir, no diré profesionalmente ni pseudo profesionalmente, sino que empezaste a escribir de escribir historias? Pues yo creo que escribir historias, crear historias toda la vida, desde muy, muy pequeñito. Solo que no las plasmaba en papel hasta que un profesor ya no me mandó a hacer un relato y vi que, oye, que eso me gustaba. Entonces empecé como a plasmarlas en papel y yo diría que con 13 años así más o menos ya tenía el cajón lleno de historias. Y con 13 y medio, digo, es decir, con 13 y unos meses ya descubrí Wattpad y empecé a subirlas ahí, pero no fue hasta que me contactó Planeta, hasta que no empecé profesionalmente, digo. ¿Te acuerdas de alguna historia que aún no hemos visto? El rollo de las primeras, alguna historia que digas, ay, qué entrañable era. Bueno, entrañable, no sé, mi primera historia así larga se titulaba, no sé si era La Reina Ardiente o algo así, que ahora lo pienso y suena a película para adultos, pero era una versión, porque una profesora nos mandó a hacer una versión moderna de los cuentos clásicos, y recuerdo que hice de Caperucita Roja, iba sobre una reina, tal, bueno, estaba guay, nunca la llegué a publicar en ningún sitio porque creo que la escribí con 11 años, 12, entonces me da mucha vergüenza, pero es una trama que a día de hoy me gusta, lo que pasa es que está muy mal narrada porque era muy pequeño yo. ¿Y no te has planteado la posibilidad de reescribirla? A ver, es verdad que me da mucha pereza, porque al final como estoy con los nuevos proyectos y todo, ya me centro en lo nuevo y lo otro lo dejo atrás, pero sí que tengo muchas historias que yo por aquel entonces escribí y bueno, yo creo que algún día las retomaré y igual sí que las reescribo y ojalá poder publicarlas, pero de momento como tampoco me falta inspiración, estoy con nuevos proyectos. Una antología de cuentos podría ser muy guay.
Una antología de cuentos molaría. Yo como lector lo agradezco, entonces ojalá, igual algún día me animo a ello, pero de momento está todo bastante parado porque ya te digo que como sale un nuevo proyecto y me enfoco en ello, no soy de tener varios a la vez, a no ser que haya un parón en mi vida de libros y pueda retomar aquello que ya hice hace tiempo, no creo que lo retome hasta entonces. John, como autor, ¿has sufrido el síndrome de la hoja en blanco? No tanto, o sea, yo por ejemplo ideas de qué va a pasar en la novela siempre tengo, entonces nunca me quedo en blanco de no sé cómo continuar, pero sí que me pasa de no sé cómo plasmarlo. Es decir, igual alguna vez he reescrito muchas veces un párrafo, una página, porque quiero transmitir algo y lo leo y digo, no, no consigo que transmita eso, se me da muy hacia el humor, se me da muy hacia el romance, se me da... Entonces sí que me ha pasado que igual ha habido partes que me han encantado, pero las he tenido que descartar. Lo hago poco, porque a veces si me encanta es preferible igual hasta cambiar el plan para mantenerlo, pero de reescribir mucho, mucho, mucho una página y no conseguir igual acertar con lo que uno está buscando. Entonces, eso sí que hago. Tenía un profesor yo en la adolescencia que decía algo así como que todos los libros que ponía la etiqueta novela juvenil eran normalmente libros de muy mala calidad. ¿Consideras que esto lo hemos cambiado? Considero que hay de todo. Hay mucha gente que sigue pensando que las novelas, o sea, hay mucha gente que por desgracia piensa que la novela juvenil significa baja calidad y ya si le sumas Wattpad, y ya es como la basura que está. Y mucha gente por desgracia piensa eso. Yo creo que se ha demostrado que no es así, porque al final también cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que en Wattpad, habiendo millones y millones de historias, no pueden ser todas iguales, no pueden ser todas, entonces es sentido común, ¿no? Pero por desgracia mucha gente pues se basa en estos prejuicios o en cosas que ha pensado durante años. Entonces, sí que es verdad que mucha gente todavía tiene rechazo a las plataformas y a los autores que escribimos juvenil, pero yo creo que esto ha cambiado, se está viendo que la literatura juvenil es muy importante y no solo la consumen los jóvenes, también los adultos porque les gusta y yo cuando sea más mayor voy a seguir leyendo literatura juvenil y hay autores muy, muy buenos que transmiten mucho ya no solo para la adolescencia. Entonces, se está cambiando esto, pero sí que hay mucha gente que no lo va a cambiar. Pero bueno, es un pensamiento que tienen ellos, entonces que lo cambien ellos. La literatura no tiene que cambiar por nadie. La primera vez que yo te entrevisté hablabas de, cuando cerramos el micrófono, si algún día quieres hacer un reportaje sobre Wattpad, pregúntame y yo estaré encantado de ayudarte. Y voy a aprovechar ese tirón que me invitaste hace tiempo para retomarlo ahora. ¿Crees que Wattpad como plataforma está en su mejor momento ahora? Lo digo porque por un lado vemos que publica muchos libros con la firma publicado en Wattpad, hay muchísimos libros publicados en esa plataforma y tú mismo lo has dicho, a la misma plataforma todo el mundo publica y a veces no hay calidad. Entonces, ¿qué opinas? Yo creo que Wattpad ahora mismo, mm, sobre si está en su mejor momento o no, diría que para escribir por gusto siempre es un buen momento en Wattpad, porque ahí tú subes tu historia, consigues tus lectores, disfrutas y ya. Ahora, ¿es un buen momento para que eso sea un trampolín para publicar en papel? Creo que hay saturación. Siempre ha habido, ¿eh? Porque al final yo me acuerdo cuando me presenté a los Watis en 2017, creo que se presentaron 320.000 novelas en todo el mundo, en todos los idiomas, ¿eh? Era una locura. O sea, todo el mundo le daba a inscribir. Encima no había filtro ahí, te podías tener la novela incompleta y te podías presentar. Entonces, fue una barbaridad. Siempre ha habido mucha competencia, mucha saturación y tal. Pero sí que es verdad que ahora, al haber publicado también muchos en papel, es más difícil, yo creo, conseguir lectores, sobre todo por el tema de que muchas personas esperan a tenerlo en papel y porque también la plataforma ha metido muchos anuncios. Yo cuando empecé eso era totalmente gratis, no había anuncios, no había nada. Entonces todos leíamos y podías leerte una novela de tirón de golpe. Y ahora tienes que estar, que si te conectas a internet, que si no tienes que pagar el premium, que si no. Entonces es sentido común porque al final es un negocio para ellos también, pero como plataforma es mucho más difícil conseguir lectores. Ahora, no tienes esa etiqueta de apestado que teníamos en 2015, que por desgracia era como si la publico en Wattpad, ya no la publico en papel, porque en muchas editoriales era como, ah, no, no, es de Wattpad, la dejo de lado o que la quite de Wattpad. Eso cambió gracias a artistas muy grandes como Ariana Godoy, Joana Marcus y Rubiales que arrasaron y dijeron, bueno, pues se ve que pueden arrasar y estar en Wattpad a la vez. ¿Lo has notado eso precisamente, el hecho de que tú que has publicado en Wattpad tu novela no me interesa para mi editorial? En mi caso sí que, o sea, no lo he notado directamente, pero sí que, a ver, yo tenía muy claro con qué editorial quería publicar, ¿eh? A mí Crossbook me encantaba, yo tenía fijación por ¿Por Crossbook. qué? Yo creo que porque los libros que leía eran de Crosswith, muchos de ellos. A mí me encantaban Natasha Preston, me encantaba El Sótano, me encantaban esas novelas de misterio, que luego lo que yo escribía no tenía nada que ver. Ahora se me va acercando un poquito más, pero por aquel entonces no. Y entonces yo veía las novelas también, luego estuve trabajando en una librería y veía que el sello Crossbook se le curraba tanto que dije, es que yo quiero publicar con ellos, mi novela encaja aquí.
Y entonces en cuanto vi que estaba la convocatoria, yo fui de cabeza. Lancé las novelas y todo, las dos a la vez además. Bueno, primero una y cuando me dijeron que les gustaba, lancé la siguiente. Y no, en ningún momento pensé, o sea, no me trataron nunca como apestado ni nada. Es verdad que al principio tuvimos esa duda de, ¿lo vas a quitar de Wattpad o lo vas a dejar? Y nada, al final conseguí mantenerlas en internet, pero como apestado no. No sé si fue el sello o por mi editora, que sinceramente siempre ha sido muy maja conmigo, pero nunca, no, nunca me he sentido apestado por parte de editoriales. ¿Cómo es, en tu caso, publicar en una editorial grande? ¿Es tan maravilloso y em, tan increíble como se cuenta o no lo es tanto? Yo creo que cuando hablamos de publicar en una editorial grande hay muchas experiencias, entonces son muchas novelas que salen, somos muchos autores, entonces es verdad que mucha gente puede estar contenta, otros no. En mi caso personal yo estoy muy contento y de hecho no llevaría 3 años en el mismo sitio si no estuviese contento. Probé la autopublicación, yo saqué mi primera novela y es verdad que económicamente ganas mucho dinero cuando la autopublicas porque te llevas un porcentaje muy alto, pero es que prácticamente te llevas todo el dinero, porque al final no hay intermediarios, pero no llegas a librerías, no llegas, es mucho más difícil. Y yo tenía muy claro que quería ir con editorial y que quería que fuese un buen equipo. Entonces, a mí el equipo me ha acompañado mucho. Llevo 3 años con ellos y yo no sé si para ellos dirán lo mismo, porque a veces soy un poco pesado, de hecho les exprimo, pero la verdad es que siempre se han portado muy bien y no, estoy muy agradecido y ojalá poder seguir y lanzar muchos libros más. Entonces, ¿recomiendas la experiencia editorial? Yo siempre recomendaré la experiencia editorial, aunque sea para una novela y luego probar, pero creo que, a ver, yo también en ese sentido siempre he sido muy tradicional. Yo quería estar en librerías. Mucha gente dice, pero si lo tienes en internet, si lo tienes en Amazon, si lo tienes... Yo quería estar en las librerías, también he sido librero. Yo veía un montón de libros y decía, ¿y por qué el mío no está aquí, no? Entonces, a mí esa experiencia me ha gustado mucho y yo la buscaba. Entonces, no sé si por ello la he disfrutado tanto, pero personalmente sí, sí que la recomiendo, yo estoy encantado y hace muchísima ilusión cada vez que vas a una tienda y ves tu libro. ¿Cómo es ser escritor cuando eres profesional? ¿Cambia la forma de trabajar? De ¿Sientes más presión, menos presión? ¿Te deja fluir? ¿Tienes tus tiempos? Lo digo porque cuando vemos un escritor en la ficción, siempre se habla de tengo que escribirle a mi editor mañana o voy con retraso. ¿Eso existe? Existe, sí, sí, es verdad que yo creo que cuando publicas con una editorial tienes unos tiempos, como bien has dicho, que es para tanto tienes que tener la novela, tienes que editarla, y eso es una motivación en cierto modo, porque si tú no tienes una fecha, es más fácil que priorices otras cosas y la novela se vaya quedando un poco atrás, pero cuando ya te dice tu editora, lo necesito para este día, es como te tienes que poner con ello a tope. Entonces, es una presión que motiva muchísimo. Yo siempre digo que ahora mismo me viene muy, muy bien tener los cortes editoriales. De hecho, una frase de Elisa de Benavente dijo, normalmente cuando más escribo, más inspiración tengo es el mes de entrega, porque es como que en el último momento, papá, me viene todo. Y eso es totalmente cierto. De repente igual estás, yo me acuerdo que en el último amanecer de agosto tenía ya el final cerrado y todo, y el último mes me vino una idea, que no voy a hacer spoiler, pero bueno, pues retocar algunas cosas del final para que encajase todo mejor y hacerlo más sorprendente, y dije, es que lo tengo que escribir aunque sea en tiempo récord para llegar a tiempo y poder hacerlo. Entonces yo creo que esa presión y ese escribir tan rápido es lo que te hace que las neuronas funcionen mejor, ¿no? Y llegue toda la sangre ahí de golpe y escribas más. Como escritor me da miedo hacer el salto de comedia romántica, de repente romance y misterio con toques de humor, ¿no? Que es el último amanecer de agosto, porque sí que mantiene un poco esa esencia, pero ya se aleja bastante de lo que yo escribí antes. Pero el cuerpo me lo pedía, no me veía escribiendo una novela como Huyendo del vicio, 69 segundos. Son novelas a las que les tengo muchísimo cariño, pero estaba en otro momento de mi vida. Igual en un futuro vuelvo a escribir ese estilo, pero ahora yo quería escribir misterio, quería... Siempre me ha gustado mucho, yo he leído mucho Stephen King, Agatha Christie, entonces quería tirar un poquito por ahí, no tanto acentuado, ¿no? Porque al final también al principio me controlaba, igual en un futuro escribo alguna sobre el misterio, esta de momento tiene muchísimo romance, pero sí que me apetecía, entonces sí o sí tenía que hacerlo, así que yo le propuse a mi editora, mira, tengo esta idea, quiero hacer esto, y me acompañaron en todo momento, desde el primer minuto, desde el minuto uno me dijeron, nos encanta, tira para adelante y a tope con ello, entonces... Me ha gustado eso, que me hayan dejado tanta libertad a la hora de crear y que no me hayan dicho, ¿cómo ha funcionado lo anterior? Ciñete a esto y sigue con ello. No, me dijeron, si te apetece escribir esto que nos has presentado, a nosotros nos mola y adelante. Así que muy agradecido, la verdad, y con miedo, pero contento. ¿En qué momento de tu vida aparece esta historia? Si te soy sincero, yo no sé cómo surgió El último amanecer de agosto. Yo sé que quería una novela,
que fuese de misterio, quería que tuviese un palacio. Me inspiré en la arquitectura del País Vasco, tal, empecé a tirar por allí. Y lo demás es que surgió, o sea, iba a ser una novela de un personaje, Elena, y dije, no, quiero meter a 2 hermanos, quiero que esté narrada a 2 voces, creé el personaje de Ethan, fui combinando, creo que fue un poquito ensayo-error también de ver a ver cómo encajaba, pero no conscientemente, sino ir escribiendo, ir disfrutando y veía que como Elena era un personaje muy serio, quería uno que contrastase mucho, que fue Ethan, que era pues muy cómico, muy... Entonces jugué un poco con ello, yo creo que me inspiré mucho en mi entorno, como bien has dicho en Usansor, al final está inspirado allí, en mis amigos, porque las partes cómicas son cosas que me pasarían a mí con la cuadrilla, la parte de muerto no, por suerte, porque desde el primer minuto sabemos que alguien la va a palmar, entonces todo eso no, pero sí que me inspiré mucho en lo que me rodea. Yo creo que fue un cúmulo de cosas, no hubo un punto de partida concreto. Tenemos a Elena como un personaje muy serio, muy ceñido, muy cuadriculado. Ethan es como más volátil, más sentimental, más emocional, que se guía un poco más por lo que va sintiendo. Pero luego tenemos a Rosa, que es un personaje que chirría mucho en estas dos, que es como muy loca. Son 3 amigos, los 3 son muy frikis dentro de lo que cabe y de hecho lo hice bastantes veces, pero son frikis a su manera, ¿no? Entonces, porque muchas veces creemos que ser friki es como un cubo, ¿no? Y te metes ahí ya todos somos iguales y no, hay muchos tipos y en este caso eso quería plasmar yo, ¿no? Mi cuadrilla, cómo soy yo, cómo soy tal. Entonces yo creo que cada personaje tiene un poquito de mí, un poquito de mis amigos, un poquito de... Y todos son muy, pues no han sido los populares, no han sido tal, pero por ejemplo Rosa es un personaje que podría ser la diva del grupo y del palacio y de todas partes. Entonces, no sé, quise jugar con todo ello, con ese contraste, así como Elena es tan seria, tan cuadriculada, Ethan es una hoja movida por el viento a donde vaya, y Rosa es, pues eso, la pura energía, ¿no? Todo fiesta, todo tal. Entonces, quería eso, pues sobre todo para causar humor, pues esos toques de humor que tiene, y también porque había esas escenas de romance entre Elena y un hermano, e Ethan y el otro hermano, y Rosa, aunque no está ninguno en concreto, sí que impedía un poquito que Ethan avanzase, porque Ethan avanzaba bastante rápido y ella también quería con el mismo chico. Entonces, generé el conflicto ese de, bueno, a ver quién se queda con él. Entonces, fue más que nada eso, para jugar con ello. Eso también te lo quería preguntar. Rosa, al ser la única que no tiene amorío y que te ayuda a ralentizar, ¿está planteada ya desde un principio que existiese ese personaje o lo añadiste por necesidad? No, no, Rosa iba a estar, sí o sí. De hecho, yo era un grupo de amigos de 3. Me encantan los grupos de amigos de 3 y en 69 segundos son 3 compañeros de piso. En Huyendo del vicio, cuando van a la casa, viven 3. O sea, siempre grupos de amigos de 3. Yo, amigos así que digo, mis mejores amigos somos 3 también. Entonces, siempre me ha gustado. Encima dicen que es número mágico, ¿no? Así que adelante. Y Rosa estaba. Lo que pasa es que no tenía esa historia de amor, pero también, como en muchas otras novelas he intentado plasmar, no es necesario tampoco el amor. Rosa y además conoce un gato, está feliz en un palacio de lujo, ella, vamos, si se pega un revolcón, pues más que contenta. Entonces no vamos a adelantar si consigue el revolcón o no, pero no tiene ese sentimiento de amor, de necesito, de tal. No, ella va por libre. Entonces es un personaje al que yo le tengo mucho cariño. Hay gente que la odia un poquito porque se mete en las relaciones, porque al final ella también quería ligar allí, claro, está aislada en un palacio, entonces se aferra a lo que hay, y más unos pibonacos, entonces dice, valante, ¿no? Pero no sé, yo es un personaje que le quiero un montón. Porque el servicio casi ni aparece mencionado hasta el final. Se menciona al principio que existe un servicio que nos ayuda con las habitaciones, que Elena no quiere que entren cada mañana o cosas así, pero porque no aparecen tan activamente en las conversaciones, por ejemplo. El servicio que tiene el palacio, yo siempre quería que fuese algo que sumase al misterio. Entonces, para mí ese misterio, jugar con ello, era que no fuese muy patente, que no estuviese mucho tiempo ahí. Es un servicio que no es 24 horas. Entonces van, por ejemplo, hay una trabajadora que va una vez a la semana por la jardinería, eh, también hay limpieza, entonces es como que van de vez en cuando, aparecen, desaparecen, y yo creo que eso le suma muchísimo al misterio, porque en el momento en el que vemos a esa gente como más cercana, es más difícil que nos preguntemos tantas cosas como se preguntan los personajes. Y sin embargo, el hecho de que de repente digan, pues que salgo de la habitación y me encuentro a gente que no he visto hasta ahora, porque de repente es, no, este es el que limpia tal, este es el que... Entonces quería jugar un poquito con ello, con el misterio. Ya cuando avanza la historia, evidentemente pasan unos días, entonces ya la gente la van conociendo, pero no quería que fuesen personajes tampoco con muchísimo peso al principio, también por simplificar un poco ese abanico de personajes que ya es amplio de por sí, porque tenemos está narrado 2 voces, tenemos los hermanos, tenemos los amigos, entonces era como, bueno, no quiero meter más gente y además aprovecho para que sea, pues eso, el halo de misterio a través de esta gente que aparece por ahí.
Seguramente todo el mundo estará pensando en la relación en que Elena y John son la misma persona porque ambos tienen en común que escriben, pero eh, ¿puede ser que Elena haya sufrido esos bloqueos de principiante como escritora basados en tu experiencia? Es verdad que yo a Elena le he puesto muchísimo de mí y hay muchas cosas. Yo soy de los que puede salir de fiesta y estar pensando lo a gusto que estaría yo en mi casa ahora mismo con una manta y escribiendo. Entonces, en ese sentido nos parecemos muchísimo, pero Elena tiene muchísimas más inseguridades que yo a la hora de escribir. Yo nunca he tenido esa inseguridad. Siempre he sido muy echado para adelante, las cosas como son, y lo he publicado. Me da vergüenza. Yo cuando publicaba en Wattpad me da vergüenza como a Elena, pero lo publicaba y no lo decía a mis amigos ni nada, pero subía las historias. Y a Elena le da vergüenza aunque sea anónimo, o sea, le da vergüenza todo. Entonces, ahí sí que nos distanciamos un poco. Es muy perfeccionista, que a mí eso también me pasa con las historias, me gusta repasarlas mucho, mucho antes de mandarlas, pero somos diferentes en ese sentido. Que ella, yo si fuese como Elena todavía no habría publicado porque no me hubiese animado ni a subirla a internet. Y sin embargo, yo dije, lo subo, no se lo digo a nadie y ya está. Se lo dije a la gente cuando ya empezó a tener millones de visitas o así, y lo tenía que decir porque ya eso iba para largo. También me he dado cuenta, no sé si me falta una de tus 3 novelas por leer, lo tengo que reconocer, lo reconozco, pero me he dado cuenta que en esta novela no hay ningún guiño a las otras obras. ¿El hecho de romper tanto con ese esquema es parte de decirle al público, este es un nuevo comienzo para mí? Tenía muy, muy claro que me quería alejar del universo anterior porque, por ejemplo, con 69 segundos y Viviendo el vicio son dos novelas totalmente independientes, pero mucha gente me preguntaba, es una segunda parte y es verdad que pertenecen al mismo universo, entonces hay gente que se la ha tomado como tal, pero son historias autoconclusivas, que la gente se lo lea en el orden que quiera. Y con esta nueva, que encima no tiene o sea, tiene la esencia cómica, pero no sigue ese estilo, entonces quería romper con ello. De hecho, en la portada se ve, las anteriores son dos ilustraciones. Cambiamos ilustración, cambiamos todo y era mi objetivo, que se viese que no hay referencias, no hay. Es otro rollo de obra. Entonces eso quería que estuviese muy presente en todo, desde la promoción, a la portada, a incluso la paja del libro ya se ve que es diferente a las anteriores, no es una frase como tal. Entonces quería trabajar mucho ese cambio de imagen de autor, de no me voy a ceñir a lo mismo, me encantaría, pero ahora mismo estoy en otra etapa y yo creo que lo hemos conseguido y no hay ni guiños ni nada por esa razón. ¿Ese cambio responde también a tu madurez como escritor? No me gusta usar igual la palabra madurez, porque yo considero que Huyendo al vicio, mm, a ver, es que Huyendo al vicio y 69 segundos es otro estilo, entonces nunca diría si es mejor o peor, igual en un futuro lo retomo, pero sí que son novelas de comedia romántica, entonces, porque ahora he introducido misterio no significa que la obra vaya a ser mejor, entonces yo creo que sí que cambiamos como autores y vamos evolucionando, pero Pero sí es más compleja. Y por eso le digo la de la ambición. es más compleja. Y yo sé que cuando te metes en el misterio, al final, por ejemplo, yo no era tanto hacerme escaletas anteriormente, me hacía escaletas, pero no de ceñirme a ellas tal cual. Y en una novela de misterio como es esta, o bueno, de romance, pero que también tenía misterio, pues o te ciñes a una escaleta o vas muerto, porque acabo más muerto que mis personajes, digo, tenía que tirar por aquí o por allá. Y tengo todo muy planeado. Entonces, en ese sentido sí que he cambiado. Ahora tengo todo muy encima hay fechas editoriales, entonces tengo que tenerlo todo muy cuadriculado. Pero, no sé, yo con Huyendo el vicio y con 89 también les tengo mucho cariño. Entonces diría que sí tengo más preparado, pero no diría nunca que sea una novela mejor que otra. La portada, ¿esa casa existe? Esa casa no existe, pero, o sea, no existe, pero es verdad que sí que me inspiré muchísimo en muchos palacios que hay en mi zona, en mi entorno. Hice un mix de todos ellos, los metí en una licuadora y lo que salió, ¿no? Y el palacio tal cual, yo tenía muchísimas imágenes de estas que, no voy a decir de Pinterest, porque los palacios que yo me fijé no estaban en Pinterest ni por ahí, eran más de ir a mi pueblo, ir sacando fotos y tal. Y sí que hice pues la pieza de aquí, el escudo de aquí, entonces de hecho se representa eso, pues los asientos de forja, todos los balcones, cómo es, todo eso es real, o sea, de palacios de mi pueblo, que bueno, mi pueblo no es que sean todo palacios, sé que parece igual que vivo yo aquí De los chalets. eso es, no, me pasé por toda Euskal Herria buscando palacio, las cosas como son, y quise plasmar todo ello. También para hacer un guiño a la cultura que nosotros tenemos y a los edificios que hay allí, que son muy bonitos y que hay que mantener. Entonces, ya que estaba la novela inspirada allí, no quería que fuese un palacio de estos de. A lo que hemos estado, ¿no? Eso es, no, dije, no, tiene que ser uno que realmente se ciñe a lo que hay aquí, a lo que ha habido durante años, y que represente eso para que sea realista y para que yo me sienta a gusto también porque lo voy a ver más cercano. Esto me recuerda a Víctor Hugo, cuando escribe Nuestra Señora de Notre Dame, lo escribe precisamente para que la gente proteja Notre Dame. Mira, No pues sé si lo sabías eso.
Yo no sé, sí, bueno, lo había estudiado, pero no puse sitios en concreto para que no me denuncien más que nada, porque como muchos palacios luego los han hecho negocio y tal, no quería poner, entonces eso, me inspiré en varios, pero sí que creo que es muy importante que al final no dejemos atrás eso, porque también ahora que está muy bien que con la globalización nos fijemos mucho en arquitecturas de otro tipo, porque al final de todo se aprende, pero lo bonito también es que yo ahora, por ejemplo, he venido a Barcelona y he visto muchísimos edificios que no hay en Bilbao. Y si vas a Bilbao, ves muchos edificios y muchos, ya incluso los adornos que no hay. Entonces, yo creo que eso es muy bonito, esas tradiciones pues sobre todo de arquitectura y de nuestra tierra, que al final es importante mantenerlas. Claro. Vale, ¿qué referencias tenías para entrar en este género? Porque entiendo que al no ser tu género en el que estés más cómodo, que ya sepas cómo trabajarlo casi con los ojos cerrados, entiendo que has tenido que tirar de referencias. Hay una que es Agatha Christie, que se menciona en la novela en 3 ocasiones. ¿Qué otras referencias tienes a la hora de escribir, para la hora de crear esa escaleta principal de misterio? Porque a pesar de ser misterio, no es tan No es negra. nada romántica. De hecho, yo siempre he dicho, no la hemos vendido como novela policial porque no es una novela policial, lo dejo muy claro, no es una novela negra, es una novela romántica, tiene 2 historias de amor y tiene misterio. Entonces, es como el misterio es el hilo conductor de esas 2 historias de amor, que es el punto medio, ¿no? Donde se junta todo. Y precisamente por eso te hace tan original, porque puede ser mucho más negro y existir el amor o como una pincelada más para añadir en la novela, y en tu caso es al revés. Sigue siendo amor, pero tiene ese halo que lo convierte en algo nuevo. Te faltan referencias en este espacio, en plan, no existe más literatura parecida a este estilo. A ver, es verdad que, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lisa bueno, Jewell, no sé cómo se pronuncia, pero Lisa, la de Dentro de casa, la autora, me encantó esa novela. Me gusta mucho Agatha Christie, me gusta mucho Stephen King, que ya ves que no tiene nada que ver con lo que yo hago, porque al final es terror. Bueno, alguna historia sí que tiene también misterio y tal. Entonces yo quería coger esto, ¿no? Que a mí tanto me gusta intentar crear algo que transmita esa emoción de misterio. Y a la vez también me gustan muchísimo las historias de romance. Leo mucho a Joanna Marcus, Andrea Smith. Tengo muchas compañeras muy muy buenas que disfruto un montón. Entonces era como, no me quiero ir del romance, pero quiero escribir misterio. Así que busqué ese equilibrio. Blue Jeans también, por ejemplo, escribe mucho misterio y también novela juvenil. Entonces, yo creo que al final, a ver, todo se ha inventado hoy en día, ya es imposible crear algo nuevo. Pero en mi caso sí que cogí eso, pues la parte de misterio que más me gustaba, que estaba Agatha Christie y novelas que he leído de toda la vida. Y luego la parte romántica, que es a lo que me ha aficionado más tarde y que también me encanta. Entonces quería buscar ese punto medio ahí. Qué guay. Hablábamos de primeras veces, estoy cerrando ya este bloque, pero estábamos hablando de primeras veces, y otra de las cosas que te estrenas en esta novela es precisamente de más escenas eróticas que hay en una novela de Jon Azcueta. Totalmente. ¿Te has sentido, no sé si con miedo el hecho de puede que el público o incluso me la cataloguen para más 16? Mira, ojalá me lo hubiesen catalogado más 16. Yo lo tengo que decir porque en muchas tiendas está mayores de 13, ya aprovecho para decirlo, y eso me fastidió un poco porque es mi novela más adulta y vi que en algunos sitios estaba catalogada como más, que al final eso no depende de nadie, depende de la persona que la ha llegado a la librería y igual dijo, bueno, pues será este estilo porque tiene misterio y tal. Pero sí que yo sí que la considero al final para un público un poquito más adulto, más que 13 años, porque al final tiene ese toque de novelas spicy que se dice ahora, pero no tiene mucho tampoco. Si tú lees otras historias como Twisted Love y obras que a mí me han encantado, pero es verdad que o sea, una lectora que vaya buscando algo similar no se lo va a encontrar en Último Amanecer de Agosto. Tiene escenas un poco eróticas y potentes, pero no diría que es una novela que destaque por eso. Entonces, sobre todo destaca por el misterio del amor. Y luego también está esa parte, pues, picante que salpica la novela de vez en cuando. No, y de hecho yo en las anteriores, en Viviendo el vicio en 69 segundos para conquistarte, yo ahí tenía novelas que tenían el sexo como elemento para, al final eran novelas de humor, entonces siempre había muchísimo humor, muchísimos puntos cómicos y todo, entonces no buscaba ese erotismo en las escenas, y en estas, sin embargo, con el Último Amanecer de Agosto lo he buscado, o sea, Ay, ¿qué tal? pues me costó, me dio mucho miedo en algunos puntos, dije, a ver cómo se recibe esto, pero en el momento que se lo mandé a la editorial también, me dijeron, es que esto no lo puedes quitar, o sea, tienes que mantener porque les gustó mucho. Los lectores beta que tuve me dijeron, por favor, John, danos más de este estilo de literatura. Entonces, sí que es, pues eso, 3 capítulos o 4 sueltos que hay en la historia, pero hay mucho tonteo a lo largo de toda la trama y mucho. Entonces,
eso ya es que explota, ¿no? Cuando llega. Y yo he estado muy a gusto y me han acompañado muy bien. Este nuevo John y esta nueva faceta erótica, ¿la vas a seguir exprimiendo en tus siguientes obras? Mi siguiente obra ya la estoy escribiendo y puedo decir que va a tener toques eróticos, muy pocos, ¿eh? O sea, yo siempre digo de verdad que la gente que vaya buscando una novela erótica no es, mi literatura no va a encontrar. Con 69 segundos y un delicio no hay, porque al final es sobre todo hay escenas, pero sobre todo para hacer humor. Y bueno, y para disfrutar, que eso siempre he dicho yo. Y con el último amanecer de agosto sí que hay escenas más pues de sexo o tal, pero no es lo que destaca la novela. Hay muy poquitas en comparación con lo que tenemos ahora mismo en la literatura. Entonces lo voy a seguir exprimiendo. No lo vendo como tal porque al final no es eso, es una novela de misterio y de amor. Entonces eso es un extra que tiene un añadido. Entonces el que quiera lo va a disfrutar. Pero no es como una novela que sobre todo destaque eso, como ahora que tenemos muchas que a mí también me encantan y están más enfocadas en ello. El lenguaje de las flores es un elemento que se convierte en protagonista, de hecho es parte de ese misterio. Cuéntame un poco cómo se te ocurrió meter el lenguaje de las flores, cómo llega la idea de, que las flores tienen significado y cómo juegas con ellos sin hacer muchos spoilers. Claro, es que las flores tienen un significado muy personal, puede tener un significado muy personal, como es en la historia, que en todo momento se dice que al final cada persona siempre igual puede asociar a algo, una flor, a una cosa, y luego también hay un significado social, porque al final siempre asociamos o de toda la vida ciertas flores o a tradiciones o a simbolismos, entonces quería exprimir todo eso y meterlo en el misterio. Y sin hacer spoiler, como bien has dicho, luego va más allá de lo personal y de lo que hay en nuestra sociedad. Hay cosas que incluso son por el palacio, en plan, esas flores están ahí por algo. Entonces quería exprimir muchísimo y desde la primera página, que ya se hizo, por ejemplo, que el abuelo de Elena le encantaban los lirios blancos, y entonces en su funeral eso está presente. Y hay un montón de cosas así, ¿no? Y de hecho, el color morado también es otro simbolismo que usé mucho, que estaba ligado a algunas flores que salían por allí, bueno, también tulipanes, de todo que había por ahí, pero el palacio Ubel, que es al que van, por ejemplo, en euskera, Ubel, significa morado, puede ser morea o Ubel, entonces estaba todo como muy ligado, dice que hay cortinas moradas, tal, entonces hay muchísimos simbolismos que yo a veces pienso, no sé para qué hago esto, porque la gente igual luego al leer, evidentemente no te das cuenta, pero yo quería meter todo eso en la historia, porque al final creo que si haces una relectura o si lo vas examinando, lo disfrutas mucho. Yo soy de los que ha leído, por ejemplo, Agatha Christie, y ya la segunda lectura vas mirando puntito a puntito lo que va diciendo porque dices, mira, esto lo dijo porque luego va a decir lo otro, y creo que quería hacer un poco eso, ¿no? Que si alguien lo vuelve a leer, vea exactamente todos los simbolismos, todos los mensajes que hay desde el minuto uno y que no se ven de primeras. Esto me obliga a preguntarte, ¿cuál es la flor que te representa, John? A ver, yo creo que en Euskal Herria mucho el Eguzki Loreno representa porque allí tiene un significado muy grande. Es una flor muy bonita. No sé si la conoces. De hecho, es como ¿cómo se llama? Como un girasol, pero sin el tallo, por así decirlo. O sea, la parte de arriba es que no sé cómo es en castellano, pero es una planta famosa, lo que parece. Un Eguzki Lores en euskera. Lo buscaré luego en Moverte. Entonces yo creo que sería. ¿Y por qué? Pues buena pregunta, no sé, en casa tengo puestas encima de las puertas porque dicen que ahuyentaban a los malos espíritus, ¿no? Entonces yo creo que, pues porque la cercanía desde pequeño con esta flor y que es tan bonita y que es tan difícil de encontrar también, de hecho creo que está protegida, no te la puedes llevar de cualquier sitio, o sea, yo las que tengo son hechas, o sea, no son plantas, son adornos. Entonces, no sé, yo creo que por lo que significa en mi cultura. Pues ahora mismo estoy muy centrado en una nueva novela que va a tener misterio y va a tener amor. Va a ser un misterio más dinámico que en el último Amanecer de Agosto. El último Amanecer de Agosto tenía dos historias de amor y luego el misterio era el hilo conductor, y aquí va a ser un poco más una historia de amor y luego el misterio que está presente también en todo capítulo. Entonces voy a seguir un poco esa línea. Para la gente que está esperando que igual vaya a la comedia romántica pura, no va a ser el caso, ya lo puedo adelantar. Ninguno de los proyectos tiene comedia romántica pura. Y no, y ahora estoy un poquito por ahí a tope, así que con muchas ganas sobre todo de acabarlo y de luego poder empezar a hablar de él bien. ¿Qué entiendes tú que es misterio dinámico? Misterio dinámico lo veo un poco como, por ejemplo, el último Amanecer de Agosto, los primeros capítulos, el misterio es pistas que se van dando en todo momento. Entonces, tenemos que estar atentos porque sabemos que está ese halo de misterio, esa atmósfera sabemos que hay algo raro aquí desde el minuto uno, de hecho queda claro que hay incluso una cuenta atrás para un muerto. Entonces, estamos viviendo un romance, pero sabemos que en cualquier momento alguien, no vamos a decir quién, pero de todo el palacio alguien
puede palmarla. Entonces tenemos ese misterio, ¿no? Pero está como más en un segundo plano, sobre todo está el amor. Y con la nueva novela que estoy escribiendo, están un poco más a la par, misterio, romance. Desde el primer minuto, en cada capítulo está el misterio presente, hay más acción, más. Entonces, por eso digo que es más dinámico, porque va como mucho más rápido la parte de misterio. Y en esta es como más pausada, que a mí también me gusta muchísimo. Y de hecho creo que tiene mucho mérito el hecho de hacerlo. Yo cuando leo una novela y tiene el misterio ese que va como a fuego lento, me parece que me ha costado a mí hacerlo, porque a veces quieres como soltar ya la bomba, ¿no? Y dices, "Buah, esto va a impresionar", pero cuando te la tienes que guardar la bomba hasta ciertos momentos, cuesta como autor no meterlo ahí de primeras. Entonces, y sobre todo que cuando explote esa bomba, que sorprenda. Entonces, ahora estoy, pues eso, explorando un poquito y jugando con ese thriller que tanto me ha gustado siempre. Claro, eso también me hace preguntarte sobre si tú como escritor te estás yendo hacia el misterio y si crees que ese será el futuro. No me refiero solo de esta novela, sino parece que todo tu camino te esté llevando hacia un Stephen King. ¿Puede ser que tú veas que tu futuro como escritor va hacia la oscuridad? No diría la oscuridad, porque yo siempre he sido de leer novelas y de escribir con mucho color, en el sentido de que me gusta que entretengan y me gusta que tengan ese toque entretenido, divertido. Entonces siempre van a tener ese toque, porque yo creo que es lo que me caracteriza y es que me sale solo. O sea, yo puedo intentar escribir un capítulo que sea súper serio y no me sale. Así como drama no puedo, no me sale escribir drama. O sea, no lo he intentado alguna vez y escribí y dije, fuera, borrar todo, no es para mí. Entonces, no voy a irme a la oscuridad en ese sentido, pero sí que a la novela de pistas, misterio, de detectives, bueno, detective no profesionalmente, pero sí de ir recibiendo algunos puntos de repente te dan esta pista por aquí, esta otra, eso sí. Y yo creo que poquito a poco, mire, no voy a abandonar el romance, porque me encanta. Entonces yo creo que ya sobre todo jugaré con este balance de lujo, amor, misterio por ahí. John, ayer me fijé en la firma de libros en Barcelona de que tienes no solamente fans, que también, sino me di cuenta que también eres como un referente en la literatura para aquellos escritores amateurs que están empezando y que te ven con muchos ojos, con buenos ojos y que además como que te piden consejo constantemente o te tienen como, Idealizado demasiado, bueno, que soy o loco. Sí. también, pero como que les haces como incluso de mentor. ¿Cómo sientes a veces que la gente te pregunte: "Oye, John, ¿me echas una mano?"? Pues a ver, a mí me hace mucha ilusión que la gente confíe en mí y que me pregunte tanto de, oye, ¿cómo puedo hacer para escribir, para entrar en el mundo editorial? ¿Qué me recomiendas? Yo no soy nadie al final para recomendar esto, y sobre todo porque el mundo editorial cambia tanto que es que nadie sabe cómo va a ser el año que viene. Si me hubiesen dicho que este año se hubiesen llevado tanto los cantos pintados y las ediciones especiales y tal, nadie lo hubiese avecinado. Y las historias de dragones, ¿quién hubiese acertado? Ya de repente salen los Cowboy Romance y es que es imposible adelantar eso. Entonces mucha gente te pregunta y dices, no lo sé yo, no lo sabe nadie. Sí que es verdad que muchas veces traemos lo de Estados Unidos, entonces si estás un poco puesto sabes que se va a llevar también por allí. Pero no sé, no tengo consejos muchos para autores, pero siempre digo lo mismo, que es que disfruten de lo que hacen, que al final es lo que hago yo. Entonces, si un consejo personal, el único que puedo dar es eso, entretenerse con sus propias historias. Hablando de propias historias, lo mencionabas en el primer bloque, esos Watis 2017, primera vez que alguien te reconoce externamente tus proyectos literarios. Necesito que viajemos a ese momento. ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde lo viviste? Uy. ¿Qué pasaba en tu alrededor y en tu cabeza en ese momento? Mira, la primera vez que gané los Watis estaba en un Chiqui Park trabajando con los niños pequeños, haciendo tartas o no sé qué era, y me acuerdo que estaba yo, no me acuerdo qué proyecto era, pero hacíamos desde baile a crear jabones, a crear mini donuts. O sea, yo creo que estaba con los mini donuts además, y estaba ahí con la plancha preparándolo todo, y ya cuando acabamos vinieron los padres, cantamos cumpleaños feliz, se llevaron a los niños. Estaba solo además ese día, y recuerdo que me metí en el almacén ya con mis compañeros, porque cada uno estaba en una sala, pero luego todos nos juntábamos. Y saqué el móvil ya cuando había acabado todo y dije, bueno, ya nos vamos a nuestra casa, habíamos recogido, y cuando abrí vi un mensaje que era, ya se han publicado los ganadores de los Watis y enhorabuena porque estás dentro. Y empecé a bajar y vi que tenía muchísimos comentarios de compañeros, porque al final Wattpad lo tenía desactivado porque ya la novela iba muy bien y si no tenía muchos mensajes. Entonces tenía las notificaciones quitadas, pero sí que me saltó la de los Watis porque al final esa entró, pues la plataforma lo hizo para que llegase. Y luego tenía un montón de WhatsApps de amigos, compañeros que decían, tío, que has ganado un Watt y no sé qué. Entonces lo recuerdo con muchísimo cariño, porque fue como una jornada que yo estaba reventadísimo, estaba lleno de harina de arriba abajo y ya me quería ir a mi casa y salir a abrir el móvil y una noticia así me alegró mogollón.
Tiene historia, tiene historia. Es verdad que los Whatis tienen como una primera preselección de qué títulos pasan a la última fase. En 2017 Pero gané yo, no. es lo que te voy a preguntar. Entonces no había posibilidad de que te imaginaras lo que iba a pasar. No, yo no me imaginaba para nada. A ver, yo siempre me lo imagino porque siempre que me presento algo, me presento creyendo que voy a ganar. Luego, o sea, no creyendo, pero soñándolo. Es Entonces, decir, que 2018, 2019, 2020, 2021, que no ganas, ¿también participaste? no participé. Solo participé el año que gané, que fue con Huyendo el Vicio, y luego cuando gané con 69. No tengo más novelas para presentar. Si las anteriores las había escrito antes, y encima para los Whatis luego los requisitos o la escribes ese año o no puedes entrar. Entonces, con Huyendo el Vicio y con 69 tuve suerte, perdón, porque las escribí justo ahí, pero si no, no hubiese podido participar. Así que no, fue que la propia plataforma te dice, ¿quieres participar? Y las metí, pero no tengo más historias, si no, ojalá. ¿Qué pasó después? Es decir, después de leer los mensajes, todo lo que pasó, la gente te felicitaba y todo el rollo, ¿qué pasa cuando ganas un Wati? ¿Cómo es la siguiente semana? ¿Cambia algo en tu vida? Pasó, porque ahora no sé lo que pasa, luego me costó más, pero en ese momento pasó que me leyó muchísima gente, pero muchísima. O sea, yo me acuerdo que tenía 70.000 lectores, que ya, o sea, bueno, lectores que es muchísimo ya en Wattpad, y de repente empecé a ver que eso iba a 100.000, 200.000, o sea, una barbaridad. Y nada, y conseguimos superar el 1.000.000, ya va a 3 millones y pico, y fue exagerado lo que creció la novela gracias a los Whatis. Luego eso se fue como deshinchando, yo creo, lo de los Whatis, y ya tenía, por ejemplo, 69 segundos, mi novela más conocida en Wattpad, tiene 4 millones, casi 5, pero no fue por los Whatis. O sea, cuando los gané ya tenía 2 millones y pico. No como con Huyendo. Con Huyendo cuando los gané todavía era desconocido, aunque tenía 75.000 lecturas, era muy desconocido en la plataforma. Con 69 no influyó tanto. O sea, yo los gané y pensé, ahora se va a disparar. Y no se disparó. Entonces yo creo que ha cambiado también un poco eso, ¿no? Antes buscábamos más quienes había ganado para leer y ahora la gente busca menos quién ha ganado para leer sus historias. ¿Tu vida hubiese cambiado si no hubieses ganado los Whatis? No, hubiese hecho exactamente lo mismo. De hecho, luego cuando presenté la novela para publicar en editorial, los Whatis no influyeron. Ya estaban las historias escritas, las hubiese escrito igual y las lancé y yo creo que con Wati o sin Wati, Wattpad o sin Wattpad no hubiese... Sí que es verdad que me vino muy bien para crear un nombre, porque gracias a eso mucha gente, como ayer en la firma me venía y me decía, yo te empecé a leer en Wattpad con 69 segundos o con Huyendo el Vicio y fue gracias a estos premios que hicieron que llegase a muchas personas, pero yo creo que hubiese seguido los mismos pasos, o es el mismo camino. Es curioso que las editoriales o los Wattpad en su momento, los Whatis, no los tenían en tanta consideración cuando la gente piensa, si tienes un Wati, es que al día siguiente la editorial te está llamando para publicar. No, ni mucho menos. Si tienes un Wati, es verdad que todo suma, porque para mí los premios siempre suman. Pero yo en Wattpad tenía muchos premios y de hecho siempre digo, si tengo que recomendar algo, es que no solo la gente participe en los Whatis, porque yo además de los Whatis, hay un montón de concursos en Wattpad. Tú te pones en concursos y no son oficiales, lo hace gente que dice, voy a abrir un concurso. Entonces de repente abre una lista de lectura, empieza a poner unos requisitos, la gente se suma y tal, y creo que eso viene muy bien, te ayuda mucho a crecer. Entonces diría que la gente no solo participe en lo oficial, de cara a la editorial eso da igual, pero de cara a un público, para crear comunidad, los concursos vienen muy bien. Y he hablado con gente que ha escrito novelas y ha acabado publicando. Algunos hablan del agente literario, otras personas hablan de la editorial como tal. Si hay gente que está como muy focalizada, como que su meta tiene que salir en papel, ¿qué les recomendarías? ¿A quién se tiene que dirigir? ¿A las editoriales con el manuscrito y que se esperen años a que le respondan? ¿O a ir directamente a un agente que le haga una valoración y le responda, oye, tu libro pues no? A todos. Hay que ir a todo el mundo. Yo en mi caso siempre digo que hay que ir a todo el mundo, pero que te guste y que confíes, porque hay mucha editorial trampa, hay mucho... Yo me acuerdo que cuando yo empecé a tener reconocimiento en Wattpad me llevaban un montón de ofertas. ¿Qué significa editorial trampa? Pues editoriales que luego se ha visto, muchos compañeros que han publicado y en realidad no han publicado, o mucha gente que incluso les han pedido dinero para publicar sus propias historias, entonces que está muy bien. Hay muchas editoriales que al final es verdad que los autores creo que adelantan dinero porque al final les hace el servicio editorial. Y está bien, pero documéntate de qué tipo de editorial es, de dónde te van a publicar, de dónde... Siempre es muy importante documentarse con cualquier cosa y sobre todo leer muy bien los contratos con cualquier editorial. Entonces, yo tenía muy claro eso, por ejemplo, que quería cierto sello y cierta agencia. Y entonces fui con eso y hasta que no me llegó eso no paré. Yo hasta tener 23 años no publiqué, pero no me arrepiento de haber esperado, porque si hubiese aceptado igual alguna de esas ofertas, no hubiese conseguido luego mis metas, que era salir con esta editorial. ¿Qué tipo de experiencias hay detrás de la industria de los libros?
En la industria de los libros hay editoriales muy reconocidas y agencias muy reconocidas que es con las que yo trabajo ahora y con ellos es todo perfecto porque yo, por ejemplo, que estoy con Editabundo y son una maravilla. Entonces yo ahí me desentiendo completamente y ahora vivo relajado. Pero antes de firmar yo con el Planeta o con Editabundo, me llegaban muchas ofertas que tenías que estar súper alerta en todo momento porque hay muchas ofertas de te queremos publicar y te venden la moto y luego sabes que no. Entonces hay que tener en cuenta muy bien qué sellos son, porque claro, si tú ves que no ha publicado otras obras anteriormente, no, es que vamos a abrir un sello o una editorial, queremos contar contigo, ten en cuenta quién está detrás de ello, sobre todo, porque aunque sea un nuevo sello puede ir guay, pero ten en cuenta a qué países vas a llegar. Hay muchos que igual te dicen de Latinoamérica porque saben que tú no lo puedes comprobar allí. Entonces yo sí que he tenido muchos compañeros que han firmado cosas que se han atado 10 años y que luego no han podido publicar sus historias en España o en sitios en los que ellos han querido ni llegar a librerías porque firmaron cosas abusivas y ridículas que luego no ha ido a otro lado. Entonces siempre tener mucho cuidado. Por ejemplo, Pues por ejemplo, no sabría, no sé cómo, o sea, alguno... Hay muchas editoriales que han salido sobre todo de fenómenos Wattpad, es que no quiero decir nombres, pero muchas editoriales que han salido de Wattpad que ya no existen y que no existen porque le hicieron muy mal y se aprovecharon mucho de los autores y por suerte desaparecieron y liberaron a los autores, pero ha habido muchísima explotación de sellos que, sobre todo en Latinoamérica, que como Wattpad allí tenía muchísimo auge, decían, me formo una editorial, me aprovecho de esto y para adelante. Y por ejemplo, Flor Salvador cuando publicó con Editorial Naranja, por suerte luego pudo pasar a Penguin Random House, pero cuando estaba con Editorial Naranja eso era un poquito, yo que trabajaba de librero, conseguir esos libros que encima llegaban la mayoría defectuosos era duro, pero bueno, esa editorial por suerte ya quedó en otra cosa, cambió de todo. ahora hay una editorial que la gente no se la imagina, pero se está cogiendo mucho poder, que es la de Amazon Books. Pues mucha gente se está haciendo autoproducción y Amazon se convierte en el que te imprime el libro y te lo entrega en casa. ¿Qué opinas del respecto del hecho de que Amazon, que iba a ser simplemente una empresa de venta online, se haya convertido ahora en editor, entre comillas, porque la promoción la sigues comiéndotela tú? Yo publiqué en Amazon, autopubliqué, huyendo del vicio, antes de llegar a editoriales, yo la autopubliqué y creo que al final es una herramienta para tener tu novela en papel. Sí que no entiendo por desgracia o bueno, no puedes llegar a ciertos sitios o librerías, pero te ayuda a lanzarte al mercado y los autores también ganan un porcentaje muy alto. Entonces, tiene el lado bueno y el lado malo. Yo creo que si no consigues entrar en una editorial o tus objetivos igual van más por el porcentaje y tal, creo que es una herramienta que nunca hay que descartar. Así como no hay que descartar Wattpad porque nada resta, todo lo que sea herramientas para publicar son bienvenidas. He escuchado muchas veces que las grandes editoriales son un poco que cortan mucho el margen de beneficio para un autor. ¿Cuál es el porcentaje que un autor nunca debe bajar? Yo siempre digo que menos de un 10% no. Vale. Si tuviese que recomendar. Es decir, que si a mí me dan un 5%, no lo cojo. Si te dan un 5 no.